Entrevista psicológica. Definición de entrevista. La entrevista psicológica es una relación directa entre dos o más personas, que entraña una vía de comunicación simbólica, objetivos prefijados y conocidos, al menos por el entrevistador, así como una asignación de roles que significa un control de la situación por parte de aquel. Por tanto, es una relación interpersonal asimétrica. La regla básica de toda buena entrevista consiste en obtener datos completos del comportamiento total del entrevistado en el curso de la entrevista, el cual incluye no solo lo que se recoge con la función de escuchar, sino también de vivenciar y observar. Clasificación de la entrevista. Se pueden clasificar en entrevista abierta o libre, semidirigida o semiestructurada y cerrada o estructurada. La primera consiste en que el entrevistador asume un rol no participante, dando al sujeto la consigna de que hable de lo que desee, sin limitarlo. La estructurada, en cambio, se compone de preguntas preestablecidas a través de las cuales el entrevistador busca obtener determinada información de su interés, guiando la entrevista. Entre estas dos modalidades se encuentra la entrevista semiestructurada, donde el entrevistado habla sobre lo que desea pero el entrevistador puede introducir preguntas o pedir aclaraciones sobre puntos que hayan quedado confusos o se quieran ampliar. Momentos de la entrevista. Se distingue diferentes momentos en el curso de una entrevista, y cada uno de ellos implica un manejo técnico particular. A. Preentrevista. B. Apertura. C. Acontecer propiamente dicho. D. Cierre. E. Postentrevista. La preentrevista es el primer contacto con la persona. Este puede ser directo con la persona interesada o indirecto por intermedio de un derivante, un profesional, un familiar, por ejemplo, a su vez puede ser personal, telefónico o por correo electrónico. Siempre es un momento breve pero debe ser aprovechado para recabar la mayor cantidad de información posible acerca del consultante. Desde datos simples como nombre, edad, hasta observaciones sutiles como su postura corporal, vestimenta, tono de voz, escritura, deben ser tomados en consideración. También resultan valiosos los aportes indirectos, comentarios y observaciones realizadas por un familiar o derivante. Vale decir, en la preentrevista se debe considerar la existencia o no de derivante, el tipo de derivante, la vía elegida para el pedido de la entrevista, quien la pide, el mismo o un tercero, modalidad del pedido, urgencia, especificidad y claridad del pedido, aceptación o no de las primeras indicaciones. Estas referencias preliminares nos permiten comenzar a trabajar, con un mínimo conocimiento del sujeto. Desde el primer contacto directo con él podemos pensar en algunas hipótesis que son probadas durante todo el transcurso de nuestro trabajo para ser confirmadas o desechadas, revisadas o modificadas. Apertura. Una vez que el interesado ha llegado, comienza la fase de apertura de la entrevista, que incluye dos elementos fundamentales: el establecimiento del encuadre y la instalación del rapport. El encuadre significa el mantenimiento de ciertas constantes durante el proceso: ámbito físico, tiempo, duración, honorarios, rol del profesional y rol del consultante. Establecer un buen rapport significa lograr un adecuado clima de trabajo, cálido, amable y ameno, respetando los estilos personales. Significa lograr un clima emocional relajado y distendido, donde el entrevistado pueda expresarse libremente, confiando en la comprensión y pericia del profesional. El consultante debe sentirse cómodo y comprendido por alguien que tiene una cierta autoridad, especialización e idoneidad. En el momento de la apertura es donde aparecen intensas ansiedades, tanto en el entrevistador como en el entrevistado. En este momento el profesional debe controlar su ansiedad y lograr que el entrevistador confíe en él para aliviar su ansiedad. La entrevista propiamente dicha puede darse a partir de la consigna del entrevistador: ¿qué te trae por acá? O, ¿en qué puedo ayudarte? Toda entrevista produce en los participantes una serie de expectativas explícitas e implícitas que configuran un campo especial dentro del cual se va desarrollando el proceso. Parte de estas expectativas estarían incluidas dentro del fenómeno transferencial, contratransferencial. Estos conceptos, introducidos por el psicoanálisis, hacen referencia a lo que sucede en los actores de la entrevista, vale decir, en los sentimientos que se despiertan en el entrevistador y en el entrevistado.
Por transferencia entendemos los sentimientos que surgen en el entrevistado con respecto al terapeuta. Así, un paciente puede sentir confianza, admiración, cariño, como también, bronca, celos, enojo, etc. Sin embargo, estos sentimientos no se refieren estrictamente hacia el psicólogo, sino que los extrae de sus vínculos pasados. Es decir, transfiere, saca de otro lugar, y deposita en él sentimientos que originalmente corresponden a otro vínculo. Por su parte, el terapeuta también experimenta ciertos sentimientos hacia su paciente. Lo mismo que lo que ocurre en el consultante, estos sentimientos del profesional corresponden a sus experiencias pasadas, a situaciones de su vida personal y los deposita en el paciente. La entrevista psicológica debe entenderse como un campo con determinadas características. Entre los participantes se estructura un vínculo del que depende todo lo que acontezca en la entrevista. El campo debe configurarse especialmente por las variables que dependen del entrevistado. El entrevistador controla la entrevista, pero quien la dirige es el entrevistado. Debe tener un encuadre fijo. El campo de la entrevista es dinámico, está sujeto a un permanente cambio. Cada situación humana es siempre original y única, por lo tanto la entrevista también lo es. El cierre se llevará a cabo según cómo se haya desarrollado la entrevista, es el momento de finalización del encuentro. En general se realiza una síntesis de lo trabajado y se dejan abiertos algunos temas para que continúen operando como puntos claves para ser analizados. La postentrevista. En este momento el profesional organiza el análisis del material obtenido durante la entrevista. Puede formular nuevas hipótesis y programar cómo continuar trabajando. Espero que hayas disfrutado de este video. Recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos. Suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo video. Muchas gracias por tu visita, hasta pronto.